con la disposición también de empezar desde temprano, con el deseo de aprender acerca de nuestro Dios, de entregarle lo mejor a Él, de reconocerle como la máxima autoridad, como el dueño de nuestras vidas. Nosotros estamos estudiando, como sabemos, y para también informarles a nuestras visitas, estamos estudiando el libro de Ageo, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Y hemos estado hablando un poco acerca de este libro, que es un poco duro, es de reprensión al pueblo de Dios, porque se encontraba en una actitud de pereza, de ociosos. Y a la vez este tiene un mensaje levantador, un llamado a trabajar por la obra de Dios. Unas preguntas. ¿Recuerda por qué el pueblo judío estaba cautivo en Babilonia? ¿Se recuerda algún hermano por qué el pueblo estaba cautivo en Babilonia? Fue básicamente por la división del reino y la mezcla con otros pueblos que hicieron, que finalmente primero cayó el reino de Israel y después cayó el reino de Judá. O sea, fue llevado cautivo primero por Asiria y después por Nabucodonosor, por Babilonia. Claro, la parte del norte fue cautivada por Asiria, en donde se destruyó completamente a Israel, se perdió la cultura, se perdió todo el corazón de este pueblo. Y Judá por Nabucodonosor, cierto rey de Babilonia. Entonces vimos que básicamente fue por la desobediencia del pueblo, por la rebeldía, por las constantes quejas en contra de Dios, por entregarse a los ídolos. Imagínense al punto de llegar, después de conocer al Dios vivo, al Todopoderoso, el que los sacó de la esclavitud de Egipto, después de ver esas maravillas, entregarse a muñecos de yeso, a muñecos de bronce, de oro. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en esta condición de cautivos? 70 años estuvieron cautivos en Babilonia, más el imperio medo-persa, ¿cierto? Sabemos que el rey Ciro, que era el rey del segundo imperio, ¿cierto? Que vino después de Babilonia, el imperio medo-persa, él manda a los judíos a que vuelvan a Jerusalén. ¿Cuál fue el mandato o el propósito por el cual fueron mandados a Jerusalén? ¿O por qué el rey los mandó de vuelta a Jerusalén? Fue para... Por favor. No podría. Por favor. Bueno, y lo que iba a decir se me olvidó. Claro, por el tema de la reconstrucción del templo, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Y eso lo encontramos en el libro de Esdras, especialmente el capítulo 1, nos relata acerca de cuál era el propósito por el cual ellos estaban siendo enviados de vuelta a Jerusalén, ¿cierto? En Esdras, el capítulo 1, versículo 1 al 4, se habla acerca del decreto que el rey Ciro hace para que este pueblo vuelva a reconstruir el pueblo o la ciudad. Entonces, el versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces acá vimos que Él está enviando nuevamente a este pueblo a reconstruir Jerusalén, reconstruir especialmente el templo de Dios, el lugar en donde Dios habitaba y se relacionaba con su pueblo. Entonces ese fue el propósito por el cual ellos iban de vuelta a Jerusalén, la reconstrucción del templo. Y es importante, y es por eso que lo repito tanto, porque es importante que entendamos cuál era la misión de este pueblo. Después que comenzaron con la reconstrucción del templo, leemos en Esdras, el capítulo 4, de que lograron hacer los cimientos del templo. Pero, ¿qué sucedió después que lograron hacer los cimientos del templo? ¿Ah? ¿Y por qué no siguieron? Por la oposición de los judíos, por la envidia.
¿cierto? Entonces sabemos que los samaritanos empezaron a asustarse un poco, ¿cierto? Los samaritanos, que era una región cerca de Jerusalén. Entonces empezaron como a asustarse un poco diciendo, bueno, si empiezan a fortificarse, empiezan a hacer las murallas, el templo, ellos van a adquirir un poder que es político y religioso mucho más fuerte. Entonces ellos intentaron de impedir que la reconstrucción continuara. Entonces fueron ante el rey y le dijeron, mira, si tú permites que se reconstruya el templo, entonces va a pasar esto. El pueblo se va a rebelar contra ti y no van a obedecer tus órdenes, y van a adorar solamente a su Dios, y tú vas a quedar en segundo plano. Entonces, claro, el rey obviamente se escandalizó un poco y mandó a detener la obra. Entonces, se detuvo la reconstrucción del templo de Dios. Una vez que se detuvo la reconstrucción del templo de Dios, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios? ¿Siguieron? ¿Ah? Exacto. Cada uno volvió a lo suyo propio. Descuidaron completamente la obra de Dios, la casa de Dios. Entonces, es por eso que eso lo encontramos en el libro de Ageo. Y bien sabemos, han pasado 16 años desde que el rey Darío había dicho, 16 años desde que el rey Ciro había dicho que vayan a reconstruir el templo. Pero después encontramos en el libro de Ageo que todavía no reconstruyen el templo, aún simplemente están los cimientos. Entonces han pasado 16 años sin actividad, 16 años sin preocuparse de la casa de Dios, 16 años sin tener relación y comunión con Dios, con el que los sacó de la cautividad. Recordemos que estaban cautivos, eran esclavos en Babilonia, ¿cierto? En toda esa región. Estaban siendo torturados y forzados como animales. Entonces Dios los liberta. Es más, les dice que van a reconstruir el templo y que va a habitar con ellos y va a morar con ellos y va a tener una relación con ellos. Pero a pesar de eso, el pueblo, 16 años y como dijimos en las otras clases, bueno, uno necesita un año para descansar, unos meses, 1 o 2 años máximo, pero 16 años ocupados en sí mismos era bastante. En este libro de Ageo se repite 35 veces la palabra Jehová, y que eso nos indica de que Ageo quiere dejar bien claro que todas estas palabras que él está diciendo y que todas las ordenanzas y todo lo que se dice viene directamente de Dios, del Señor, de que no son sus propios pensamientos, que no son sus propias opiniones las que están impregnadas en este libro, sino que es directamente la voz de Dios hablándole al pueblo. Entonces, si Dios nos está hablando, ¿estamos listos para oír y para obedecerle? Y vemos también que es importante no caer en un convencimiento intelectual de entender la palabra de Dios, sino que sea un convencimiento en el corazón, de que al entender la palabra de Dios, eso me lleve a obrar para Dios. Y básicamente, la excusa de este pueblo era, no ha llegado aún el tiempo, aún no ha llegado el momento oportuno para comenzar a reconstruir la obra de Dios. Y vemos que el versículo 2, que dice esto, era el verso más importante o el verso más fuerte en el libro de Ageo, porque esto era la razón por la cual el templo no se reconstruía, porque ellos decían, aún es tiempo, Señor, espéranos un poquitito, aún no ha llegado el momento oportuno. Fíjese, no era que no tenía dinero, y no era por falta de materiales, o por falta de fuerzas, o por falta de mano de obra, era simplemente porque ellos no querían. Era simplemente porque ellos consideraban, Señor, creemos que todavía no ha llegado el tiempo. Estamos bien en nuestras casas, estamos bien nosotros haciendo lo que nosotros queremos. Y lo que sucedía era básicamente lo que Pablo le había dicho a los filipenses acerca de algunos hermanos, porque buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y acá en el tiempo de Ageo estaban todos preocupados de sus propias vidas. Vimos que en el versículo
4 dice, está hablando Jehová por medio de Ageo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? O sea, que para el pueblo de Judá, claro, sí, había mucho tiempo para estar preocupados en reconstruir sus casas, y dice casas artesonadas. O sea, de que no era simplemente las paredes, pintarlas, de que no era simplemente dejarla como un poquito bonita, no, eran lujos. Dejarla totalmente el techo y las paredes con madera y detalles, o sea que realmente el tiempo les alcanzaba para sí mismo, pero para la casa de Dios, entonces aquí uno se debe imaginar una escena, una comparación. Está una casa lujosa, hermosa, llena quizás de alimentos y muy hermosa y decorada, y luego está al lado la casa de Dios totalmente vacía y totalmente, y ni siquiera construida, simplemente los cimientos. Entonces ahí uno ve en dónde está el corazón de este pueblo, en dónde está su preocupación, en dónde están sus ojos. ¿Están con Dios? ¿Están en su obra? ¿Están en tener una relación con Dios? ¿O simplemente están en sí mismo? El ego, el egoísmo, en sus necesidades, en sus deseos, en sus sueños, sus planes, sus metas. Y preguntamos, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Está en la obra de Dios o está en nosotros mismos? Entonces la pregunta implícita en todo el libro es, ¿a quién estamos sirviendo realmente? ¿Estamos sirviendo al Dios Todopoderoso o estamos sirviendo a nuestra propia alma, a nosotros mismos? Y quedamos en la semana pasada el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El libro de Ageo es un libro que nos anima a meditar. Y fíjese que esta frase, meditad bien sobre vuestros caminos, literalmente quiere decir, poned vuestro corazón en vuestros caminos. Analicen cómo están desenvolviéndose en su vida. Y la semana pasada entonces hablamos de meditar. Y la pregunta para hoy, en la semana que pasó, ¿hemos meditado en nuestra vida espiritual? ¿Hemos pensado en nuestra vida espiritual y reflexionado? ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Estoy entregándole mi vida? ¿Estoy tratando de trabajar para Él? ¿O nuevamente estoy intentando solamente de hacer lo que a mí me agrada? Este libro es muy hermoso y nos llama mucho a reflexionar, a meditar cómo estoy llevando mi vida. Y fíjese que se repite al menos en 5 oportunidades. Versículo 5, versículo 7, el 2.15, en el 2.18. ¿Y cuánto tiempo estamos pensando en nuestra vida espiritual? ¿Y nos preocupa más la obra de Dios y su justicia más que nosotros mismos? Así como Pablo, que para él el vivir era Cristo y morir era ganancia. ¿O para nosotros el vivir somos nosotros, nuestra vida, nuestros sueños y a veces Cristo? Ahora, ¿en qué debían meditar este pueblo? ¿En qué debían estar pensando constantemente? Versículo 6 al versículo 15, y vamos a tener una idea general de en qué debía meditar este pueblo. Y vamos a leer un versículo cada uno, partiendo de Natalia. Por favor. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os bebís y no os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos,
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda la tierra de los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josasac, sumo sacerdote y todo el reino del pueblo, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, que le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josabac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Muchas gracias, mis hermanos. Entonces, si se fijan, lo que les dice en toda esta parte es realmente fuerte. Es realmente importante lo que les está diciendo. En la parte, versículo 6 dice: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Entonces, en el fondo, este pueblo debía meditar. Si estás quitando tiempo a Dios, si estás más preocupado de tus propias cosas, ¿ha valido la pena? ¿Ha valido la pena sacrificar a Dios por tu propia conveniencia? ¿Y cuál es la respuesta? Pensamos que es una pregunta retórica, ¿cierto? No valió la pena. Porque a pesar que se esforzaran y utilizaran todo su tiempo en sí mismos, en trabajar, en plantar la tierra, en trabajarla, finalmente estaban vacíos de todas maneras. El dinero se le iba como agua entre los dedos. En el fondo, les está diciendo: mediten, reflexionen. La vida sin Dios, por más que nos esforcemos en tener una casa lujosa y por más que nos esforcemos en tener el mejor trabajo, si usted no tiene a Dios, su vida está vacía. ¿Y cuántas veces escuchamos esa frase en personas que son ya ricas o famosas y que dicen de que tienen de todo y lo que quieren lo consiguen, pero aún así sus vidas están vacías? Aún así su corazón está en soledad. ¿Y qué les falta? Le falta la protección de Dios. Le falta la compañía de Dios. Entonces, Jehová directamente le está hablando a este pueblo: por favor, reflexionen y pongan su corazón en su camino. Vean cómo se han conducido hasta ahora, qué están haciendo en este momento y qué van a hacer después. Y pónganse a pensar: ¿les ha valido de algo el sacrificarme a mí, el construir el templo para que tengamos comunión? ¿Les ha servido de algo? ¿Se sacian? ¿Se satisfacen? ¿Su corazón está lleno? Entonces reflexionemos. Y sabemos que también la pregunta es para nosotros. Si muchas veces nos esmeramos en nosotros mismos, si a veces preferimos hacer lo que a nosotros nos agrada en vez de trabajar para la obra de Dios, ¿nos vale de algo? Jesús dice: el que conmigo no recoge, parrama. Si no estamos juntos a Jesús, si no estamos junto a Dios y trabajando con Dios, entonces realmente no vamos a satisfacer nuestra vida. Siempre uno escucha decir que se está buscando la felicidad. El mundo anda en busca de la felicidad. Pero el tema está en que lo están buscando en lugares incorrectos. A veces en denominaciones, ¿cierto? En iglesias que profesan seguir a Cristo, pero que en realidad no lo hacen. A veces intentan de buscar la felicidad en el dinero, la felicidad en un buen trabajo, la felicidad en la diversión, en viajar, en conocer. Pero ¿dónde se encuentra la felicidad? ¿Qué es lo que va a llenar realmente mi vida? ¿Serán estas cosas?
o será tener una relación con Dios, será trabajar con Él. Eso es lo que Ageo, o lo que Jehová está tratando de hacer que este pueblo reflexione. Ageo está diciendo que en realidad, al no poner a Dios en el primer lugar en mi vida, realmente yo me voy a pérdida. Así de simple. Si Dios no está en primer lugar en mi corazón, voy a perder. Y por mucho que intente de amontonar y amontonar, voy a perder. Fíjese que dice en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. O sea, aunque estas personas, este pueblo se preocupara de amontonar cosas en su casa, aunque intentaran de trabajar incesantemente hasta la fatiga y guardar los alimentos en su casa, dice que Él los puede disipar, los sopla y los desparrama y los saca de sus casas. O sea que por más que ellos pongan su esfuerzo en asegurarse su vida, Dios tiene el control absoluto y total de todas sus posesiones. Entonces, medite. ¿De qué le sirve trabajar en merecerse tanto? Entonces, el llamado a reflexionar es, ¿de dónde vienen tus bendiciones? ¿Quién es el que te fortalece? ¿Quién es el que te bendice? ¿Quién es el que está contigo? ¿Quién es el que hace que salgan el trigo de la tierra o los frutos de la tierra? ¿Quién es el que manda la lluvia? ¿Y quién es el que mantiene el sol prendido? No es simplemente una cosa física y composiciones químicas que solamente por sí solo van a resultar. Es Dios quien se preocupa solamente de eso. Entonces, pueblo de Dios, reflexionen. ¿Quién es el centro? ¿Quién es la fuente de donde emanan sus bendiciones? Eso es lo que Jehová está intentando hacer entender a este pueblo. Que por mucho que se esfuercen en trabajar, Él tiene todo el control sobre estas cosas. Es por eso que Jesús dice, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Y qué cosas? La vestimenta, el alimento, todo va a venir por añadidura. Y fíjese que anteriormente vamos a Mateo y guardando a Ageo, Mateo capítulo 6, Mateo 6, versículo 19. Si pudiese leer algún hermano. Mateo 6, 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Si no, en el versículo siguiente. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Entonces le está diciendo Jesús, ¿en dónde hay que poner el tesoro? ¿En dónde hay que poner el corazón? En donde las ladrones no minan ni hurtan. Ya por ejemplo, si ponemos el corazón, las cosas materiales, y miremos el dinero, las cosas materiales en saco roto, porque ladrones minan y hurtan. Pero en cambio, si nuestro corazón y nuestros ojos y nuestro ser está en las cosas celestiales, en la obra de Dios, en su iglesia, que es la casa de Dios, entonces estas cosas no las va a sacar nadie, porque Dios es la fuente de nuestras bendiciones. Y eso es lo que quiere que entiendan. Trabajaban y trabajaban, pero no podían disfrutar. Quizás nos puede suceder a nosotros que trabajemos y trabajemos y no podemos disfrutar de nuestro trabajo. O no disfrutamos de las cosas que obtenemos del trabajo, del dinero que obtenemos del trabajo. Simplemente trabajamos y trabajamos y trabajamos. ¿Y dónde está la felicidad? Entonces, versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
Entonces, Él dejó totalmente la tierra a sequía. Y nuevamente repetimos, ¿por qué lo estaba haciendo? ¿O por qué este pueblo, por más que se esforzaba, no conseguían nada? Es una pregunta para que se responda. ¿De por qué este pueblo, por más que se esforzaban en trabajar y ponían todo su empeño, no conseguían nada? ¿Y por qué estaban tan pobres? Por cuanto mi casa está desierta. Exacto. En el fondo, ¿quién era la persona que hacía que este pueblo tuviera o no tuviera bendiciones? Tuviera o no tuviera las cosas materiales. ¿Quién era? Era nuestro Señor. Entonces, tenían que entender, ustedes no me están sirviendo. Ustedes están con miedo a no morirse de hambre. Ustedes están con miedo a no quedar sin vestirse. Pero están ignorando. Están engañándose a ustedes mismos, que soy yo quien los alimento. Soy yo quien los visto. ¿Y cuántas veces dejamos nosotros de hacer la obra de Dios por estos mismos temores, por estos mismos miedos? Es que si no hago esto, entonces voy a quedarme sin esto otro. Si no trabajo, entonces no como. No quiero decir que entonces hay que dejar de trabajar y todos nos dedicamos el 100% a predicar el Evangelio y descuidamos nuestra casa, descuidamos nuestra familia. Estoy diciendo que hay que hacernos el tiempo. Si nos falta el tiempo, hagámonos el tiempo para trabajar por el Señor. Meditemos en estas cosas. ¿Y cuál es entonces la razón de por qué es esta situación en el pueblo? Porque la casa de Dios estaba desierta. Porque habían descuidado el motivo por el cual ellos fueron reingresados a Jerusalén. La reconstrucción del templo de Dios. Pero en vez de reconstruir la casa de Dios, reconstruyeron sus propias vidas, sus propias casas, sus planes. ¿Cuál fue la orden de Dios? Versículo 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, en vista de que ya les hice ver su problema, en vista de que ya les hice notar que realmente las cosas no estaban bien, bueno, con borrón y cuenta nueva, empecemos a trabajar. Vayan al monte, traigan madera. Entonces, ¿de qué manera se podría resumir con una palabra este versículo? El versículo 8. ¿De qué manera se podría resumir con una palabra? A trabajar se ha dicho. Dijo una frase, ¿no? Pero el trabajo, ¿cierto? Trabajar. Entonces Dios les manda, en vista que ya les dijo todo lo que tenía que decirles, hoy es momento de trabajar. Ellos decían, aún no ha llegado el tiempo, mas Jehová decía, hoy es el tiempo de trabajar. Hoy vayan a buscar madera al monte y comiencen a reconstruir este templo. Y que se dé glorificado. ¿De qué manera se glorifica a Jehová? Bueno, entendemos que Él es glorificado en su templo, en donde se le ora, en donde se le adora, en donde se tiene una relación con Él. Pero también se le glorifica al obedecerle. Entonces la idea era que este pueblo estuviera ahora esforzándose y trabajando. Dios nos ha llamado a nosotros también a trabajar en su obra. Él sacó a este pueblo de la esclavitud física, literal, a trabajar en su obra. Y fíjese que es curioso. A nosotros se nos sacó de la esclavitud ¿de qué? La esclavitud del pecado. ¿Y para qué se nos sacó de la esclavitud del pecado? Para trabajar en su obra. Creados o recreados para buenas obras. Nacemos de nuevo, entramos en el reino de Cristo, ¿para qué? Para las buenas obras, para hacer buenas obras. Y como hemos dicho también en otras oportunidades, que no hacemos las buenas obras para ir al cielo, sino que hacemos las buenas obras porque ya vamos a los cielos, porque ya estamos en un nuevo reino y porque tenemos una gran esperanza, porque somos servidores, trabajadores de Dios. Es por eso también de que se habla que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra.
Porque nuestra misión está ya definida. ¿Cuál es la misión de un soldado de Cristo, de un trabajador o de un obrero de Cristo? Trabajar en su obra, ir y predicar el Evangelio, ayudar a los demás, ser fiel hasta la muerte. Entonces, a veces se nos olvida que nuestra misión principal acá en la tierra es trabajar para el Señor. A veces se nos olvida que realmente nuestra vida cobra sentido recién cuando estoy en contacto con mi Dios y cuando estoy sirviéndole. Y quiero que recuerde las veces en que usted le ha predicado a alguien, ha hecho una buena acción con relación a la obra de Dios, y recuerde lo que usted ha sentido en su corazón. Recuerde que usted realmente se ha sentido bien al hablar de Dios con otras personas. Usted se ha sentido lleno al predicar el Evangelio a personas que tanto lo necesitaban. Seguramente algunas personas estaban en soledad, estaban tristes o desahuciados. Usted le dio una palabra, usted le fortificó con la palabra de Dios. Usted vio el rostro de esa persona que empezó a alegrarse, que empezó a tener esperanza, que usted en su corazón se alegró. Eso es el verdadero gozo que ofrece Dios. Y le ofrece sentir eso constantemente, todos los días, todo el momento. Sentir esa paz, ese alivio en su corazón, de tener una relación con Él. Entonces, a trabajar por la obra de Dios y ponerse de lleno a sacrificarse. Hay palabras que a veces no se oyen en nosotros. Sacrificio, trabajo, diligencia, fervor, servicio, compromiso. A veces decimos, no, pero es que tampoco hay que ser fanático. Hay que ser neutral, ¿cierto? No, tampoco hay que inclinarse mucho por esta parte. No, es que lo que pasa es que si empiezas a estudiar mucho la Biblia, si empiezas a trabajar mucho, te vas a volver loco. Pero ¿qué es mejor, volverse loco por estudiar la Biblia y por hacer la obra de Dios, o volverse loco por el dinero o por cosas que son para divertirse? Y fíjese que Pablo habló de esto diciendo, bendita locura, la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, el pueblo decía, aún no es tiempo para trabajar, pero Dios nos está diciendo, hoy es el momento. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Trabajar para el Señor. La actitud del pueblo. La actitud del pueblo de Dios, versículo 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo hizo dos cosas. En primera instancia, versículo 12, temió ante Jehová su Dios. Y ese es el primer paso para comenzar a trabajar en la obra de Dios. El temor no es solamente una cosa de sentir temor o sentir miedo de Dios, sino que involucra respeto, la reverencia, el respeto, la santidad, la seriedad y solemnidad con la cual yo trabajo para Dios, la seriedad con la cual yo adoro a Dios, la seriedad y respeto con el que yo escucho su palabra, escucho las oraciones, le canto, participo de la cena, y la seriedad con la que yo me comprometo para trabajar en su obra. Entonces, en primer lugar, el pueblo temió. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es? El fin de todo discurso oído. Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Este pueblo, en primer lugar, temió a Dios. Versículo 14, obedeció sus mandamientos. Entonces, el llamado es a meditar. ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? O, en primer lugar, ¿estamos sirviendo en la obra de Dios? ¿Cuál es mi actitud en la obra de Dios? Porque no importa solamente que lo estemos haciendo, que estemos obedeciendo, sino que también es más importante aún cómo lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi actitud al estar trabajando en la obra de Dios? Ya, por ejemplo, si estoy en la iglesia con mis hermanos, adorando a Dios, y estoy con el celular, empiezo a revisar mis mensajes, empiezo a ver la hora cada rato, o empiezo a pensar en qué voy a hacer después,
ojalá me quede rico el almuerzo. O después tengo que ir a trabajar y tengo que hacer esto, ¿cómo lo hacer con mi amigo acá? ¿En qué estoy pensando cuando estoy adorando o sirviendo a Dios? Entonces es muy importante también la actitud con la que estoy sirviéndole a Dios. Entonces el pueblo temió a Dios. Versículo 13 al 14 dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Comenzaron a trabajar. Comenzó la obra. Por fin, después de un tiempo, por fin, después de 16 años, comenzó la obra de Dios. Ahora, un paréntesis o un dato curioso. Versículo 15. En el día 24 del mes sexto. ¿En qué momento vino la palabra de Dios a Ageo? Versículo 1. Primer día del mes sexto, reinado de Darío. ¿En qué momento comenzaron a trabajar? 23 días después, recién comenzaron a trabajar. 23 días después que Jehová le habló al pueblo a que reflexionaran en sus caminos, a que consideraran esto, 23 días después el pueblo comenzó a reconstruir. Y después de que Jehová les habló en el versículo 13, yo estoy con vosotros. Después que sintieron la reprensión y después que sintieron el peso de su pecado, Dios le dice: pero descuiden, yo estoy con vosotros, estoy con ustedes, no están solos. Entonces eso obviamente avivó al pueblo y motivó a sus líderes y motivó al resto del pueblo. Bueno, Jehová está con nosotros, Jehová nos ha perdonado, trabajemos entonces por su obra, nos está dando una nueva oportunidad, no la desaprovechemos. Y fíjese que en primer lugar se motivaron sus líderes. La iglesia del Señor necesita líderes motivados, líderes o personas que estén motivando al resto. ¿Y qué pasa si no hay personas que estén motivadas en la obra de Dios? El resto no va a motivarse. En cambio, si las personas que lideran, ¿cierto?, que tienen algún tipo de influencia, están motivados, están con deseo de trabajar, están sonrientes, están con entusiasmo, va a contagiar ese mismo entusiasmo a todo el resto. Ahora, no es bueno que estemos esperando a que los demás se entusiasmen y yo no, sino que hay que ser proactivos. Uno tomar la decisión: bueno, yo quiero empezar a trabajar, yo quiero empezar a entusiasmar a mis hermanos, quiero ser un obrero útil. Recuérdese lo que vimos en la semana pasada, el cómo ser participantes del Evangelio. Y no era solamente predicando en el púlpito, sino que también con las oraciones, con el predicar también a las personas, a nuestros amigos, o llevar a alguien al Evangelio, a entregar un volante, sufriendo por la obra de Dios. Y hermanos, la respuesta de Dios. Versículo 13 que lo acabamos de leer. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y obviamente, al saber que Dios está con uno, al saber de que Dios es el que nos fortalece, el que nos va a ayudar a tener la victoria, a hacer su voluntad, así como también hemos visto en Filipenses, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Asimismo también se le prometió a este pueblo: yo estoy con vosotros. Así como cuando Jesús también le habló a sus discípulos: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Saber entonces que Jehová está con nosotros y nos va a ayudar a trabajar en su obra debe motivarnos, debe animarnos y hacernos meditar, reflexionar y sobre todo despertar. Porque fíjense que en el 14 dice: y despertó Jehová en estos líderes, y despertó también Jehová al resto del pueblo. O sea que finalmente Dios, que nos ayuda a despertar, porque estamos en una condición de dormir espiritual, y Jehová entonces nos hace así y nos despierta y nos dice: es momento de trabajar. Así que les agradezco por su atención, hermanos, y consideremos
que al trabajar en la obra de Dios, Dios nos va a bendecir, nos va a ayudar y nos va a fortalecer. El Señor les bendiga. Agradecemos a nuestro hermano Franco que nos ha traído este estudio. Hoy ya llevamos como 3 domingos. Es una manera de hacernos entender un poco la progresión